La historia de un ex-blogger. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde realmente detrás de las vidas perfectas en las redes sociales? Detrás de las fotografías impecables, las sonrisas ensayadas y las vidas que parecen inalcanzables, hay oscuros secretos que pocos se atreven a revelar. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo este glamour hay un abismo, un verdadero campo de batalla espiritual que muchos ni siquiera pueden imaginar? Hoy escucharás el testimonio de alguien que vivió esta realidad, un famoso exbloguero que enfrentó el lado más oscuro de las redes sociales y tuvo una aterradora revelación sobre el infierno. Imagínate alcanzar la fama y tener todo lo que siempre soñaste: dinero, reconocimiento, seguidores que te idolatran. Pero, junto con eso, verse arrastrado a un mundo donde las apariencias esconden trampas espirituales mortales. Un mundo donde la vanidad, la idolatría y las pequeñas mentiras piadosas se convierten en portales hacia algo mucho más grande y oscuro. El infierno, que muchos creen que es solo un mito, estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Alguna vez has oído hablar de las trampas de Satanás en la vida cotidiana? Para muchos, las redes sociales son solo entretenimiento, pero lo que pocos saben es que pueden ser herramientas perfectas para manipular, engañar y, más aún, aprisionar almas. Mientras millones de personas sueñan con la fama y la vida perfecta, ¿comprenden el costo espiritual que esto puede tener? ¿Se dan cuenta de que la búsqueda incesante de aceptación y estatus puede ser una de las mayores trampas para la condenación eterna? En el apogeo de su carrera, esta mujer tuvo acceso a lo que muchos consideran el sueño perfecto, pero fue exactamente en ese momento cuando su vida se vino abajo. En el silencio de sus noches solitarias, alejada de las cámaras y los focos, sintió el peso de la oscuridad que envolvía su alma. Fue en ese momento que una revelación del infierno lo cambió todo. Lo que vio, lo que escuchó y lo que sintió fue tan impactante que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sabías que el orgullo, la vanidad y la búsqueda de aprobación pueden ser puertas directas al infierno? A menudo estamos tan centrados en lo que el mundo valora que ignoramos las señales de advertencia. Las redes sociales pueden parecer un lugar inofensivo, pero para ellas se convirtieron en un campo minado, lleno de peligrosas seducciones, donde la batalla entre la luz y la oscuridad era constante. ¿Estás preparado para aprender cómo decisiones que parecen simples, como el deseo de ser admirado, pueden tener consecuencias eternas? Las revelaciones que sacó de su experiencia son impactantes. Vio almas atrapadas por lo que amaban en la vida: fama, dinero y aprobación. Y escuchó palabras que nunca abandonarán su mente. Palabras que sirven de advertencia no solo para quienes viven de la imagen, sino para todo aquel que busca el vacío de la aceptación en el lugar equivocado. Estas verdades son difíciles de escuchar, pero indispensables para cualquiera que quiera comprender los peligros espirituales que nos rodean a diario. El infierno es real. Las trampas que nos llevan a ello son reales. Esta historia no es solo una historia, es una advertencia para ti y para todos los que viven sin darse cuenta del precio de sus decisiones. Ahora bien, ¿estás preparado para conocer la verdad detrás de las redes sociales y cómo pueden usarse para encarcelar almas eternamente? No te equivoques, este no es un vídeo más. Es un testimonio que puede cambiar tu vida para siempre. Si esta introducción te tocó el corazón, quiero invitarte a dar un paso importante ahora mismo. Escribe tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu lucha o desafío, juntos levantaremos un grito. La oración tiene un poder transformador. Es una conexión directa con Dios, capaz de romper cadenas, traer liberación y guiar nuestras almas hacia la luz. ¿Cuántas veces te has sentido solo, atrapado en una batalla que parecía imposible de ganar? La verdad es que no estás solo. Dios escucha cada oración, cada súplica, y está siempre dispuesto a tendernos una mano. Y aquí, en este espacio, oremos unos por otros, porque donde dos o más estén reunidos en su nombre,
allí también estará Él. Entonces, deja tu petición de oración en los comentarios ahora mismo. Escribe con fe, creyendo que Dios puede actuar y actuará en tu vida. Aprovecha también para darle me gusta a este video, porque así ayudas a que este poderoso mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los próximos videos y revelaciones que aquí compartiremos. Este es solo el comienzo de un viaje espiritual transformador, y quiero que seas parte de él. Vamos juntos. Contexto personal del blogger. Ella fue el ejemplo perfecto de lo que muchos consideran tenerlo todo. Una joven carismática, que comenzó su andadura en las redes sociales sin pretensiones, simplemente compartiendo momentos cotidianos. Sin embargo, sus fotografías pronto llamaron la atención. Los números empezaron a crecer y, en poco tiempo, se convirtió en un referente del mundo digital. Los seguidores la admiraban, las marcas competían por asociarse con ella y los medios celebraban su meteórico ascenso. Era como si todo lo que tocaba se convirtiera en oro. Desde fuera, su vida parecía una verdadera historia de éxito. Lujo, viajes paradisíacos, ropa de diseñador y sonrisas impecables en cada publicación. Ella fue la encarnación de un sueño que millones aspiran a lograr. Pero lo que pocos sabían es que, cuando las luces se apagaron y el brillo de las pantallas desapareció, ella se enfrentó a una realidad completamente diferente. En su interior había un vacío inexplicable, un agujero que parecía consumir todo lo que conquistaba. Cuanto más ganaba, más sola se sentía. Cuanto más admirada, más se alejaba de la verdadera felicidad. Su vida, que al mundo exterior le parecía perfecta, era una prisión invisible. Se sentía asfixiada, atrapada en una trampa que ella misma había ayudado a construir. Cada me gusta, cada comentario positivo, era como combustible para alimentar una búsqueda insaciable de aprobación, pero nunca fue suficiente para llenar la angustia que sentía. La cima de su carrera llegó con una campaña millonaria. Todo parecía ir bien, pero algo empezó a cambiar dentro de ella. Me despertaba en mitad de la noche con un sentimiento de desesperación que no podía explicar. Comenzó a darse cuenta de que, incluso con miles de personas siguiéndola, no tenía a nadie con quien realmente pudiera contar. Cuanto más intentaba ignorar este sentimiento, más se intensificaba. Se sentía constantemente observada, como si algo o alguien estuviera siempre a su alrededor. Era un peso invisible que la hacía cuestionar la realidad. Y fue en ese momento que empezó a preguntarse: ¿a dónde voy con todo esto? ¿Y si al final no queda nada más de lo que ya estoy viviendo ahora? Mientras tanto, ella seguía publicando, sonriendo ante las cámaras y cumpliendo con sus obligaciones como influencer. Sabía que no podía parar. Ese era su trabajo y la gente dependía de su presencia en línea. Pero en su mente algo se estaba rompiendo. Comenzó a notar cómo las redes sociales no eran solo una plataforma para la conexión, sino un verdadero campo de batalla emocional y espiritual. Todo giraba en torno a la perfección y la comparación. La gente competía para ver quién tenía la vida más increíble, pero en el fondo era una carrera vacía, llena de mentiras y máscaras. Se dio cuenta de que se había convertido en esclava de una imagen, de un ideal que no representaba quién era ella realmente. Pero ¿cómo salir de esto cuando todos esperaban tanto de ella? Fue en una noche particularmente difícil que todo empezó a cambiar. Luego de pasar todo el día en reuniones y sesiones fotográficas, decidió apagar su celular y estar sola. Sentada en el sofá de la sala, con la luz apagada y el silencio invadiendo la habitación, se puso a llorar. No fue un llanto cualquiera. Era como si todo su dolor, frustraciones y miedos salieran de ella al mismo tiempo. En ese momento se sintió más vulnerable que nunca, y fue entonces cuando una frase apareció en su mente, como un susurro que no salía de sus propios pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a fingir que todo está bien? La golpeó como una flecha. ¿De dónde salió esa frase? ¿Por qué se sentía
tan real, tan presente. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. Se dio cuenta de que necesitaba buscar respuestas, comprender lo que estaba pasando en su vida. Por primera vez, decidió mirar más allá de lo que los ojos podían ver, más allá de lo que ofrecía el mundo digital. Comenzó a preguntarse sobre el verdadero propósito de todo lo que hacía. ¿Y si hubiera algo más grande? ¿Y si toda esa insatisfacción fuera una señal de que vivías lejos de lo que realmente importa? Estas preguntas comenzaron a abrumarla, y supo que necesitaba encontrar las respuestas. Fue en ese momento cuando sucedió algo aún más intenso, algo que ella nunca podría haber predicho. Lo que parecía solo una crisis emocional resultó ser el comienzo de un viaje espiritual que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en un territorio inexplorado, donde las redes sociales y la fama serían vistas bajo una nueva luz. Una luz que revelaría los peligros espirituales detrás del glamour. Y ahora quiero saber, ¿alguna vez te has sentido así, atrapado en algo que parece perfecto por fuera, pero que te destruye por dentro? Comenta aquí tu experiencia o lo que has sentido hasta ahora. Tus palabras pueden ser un paso importante para liberarte no solo a ti, sino también a otras personas que necesitan escuchar esto. Todo empezó a cambiar esa misma noche, cuando, invadida por una abrumadora sensación de vacío, sintió algo diferente. La sensación de ser observada, que antes parecía solo producto de su imaginación, se intensificó. Era como si el entorno que lo rodeaba hubiera cambiado. El aire se sentía más pesado, y el silencio, que antes había sido solo silencio, de repente se volvió opresivo. En un momento de desesperación, susurró algo que no había hecho en mucho tiempo. Una oración, pero no fue una oración formal, de esas que se dicen automáticamente, como quien recita una frase de memoria. Fue un grito de ayuda del alma. Si hay alguien ahí, si realmente hay algo más allá de lo que puedo ver, muéstramelo. No puedo soportarlo más. Y fue entonces cuando sucedió. Primero, una sensación inexplicable de que ya no estaba sola en la habitación. La habitación, que hasta entonces había estado oscura y silenciosa, pareció cobrar vida de otra manera. Más tarde describió que no era una visión clara, como si alguien estuviera físicamente allí, sino una presencia. Había algo allí. Su mente comenzó a ser invadida por pensamientos, imágenes y palabras que no tenían sentido inmediato, pero que tenían un peso inmenso. En una de estas imágenes, se vio a sí misma en lo que parecía ser un campo oscuro y desolado con una brisa fría y espesa. Estaba rodeada de sombras, pero esas sombras parecían vivas, susurrando cosas que no podía entender, pero que la aterrorizaban. De repente, una de estas sombras abandonó las filas y se acercó. Olió a azufre en el aire, algo que nunca antes había experimentado, pero que era inconfundible. El ser le habló directamente, sin abrir la boca, como si las palabras jugaran dentro de su mente. Ya eres nuestra. Todos esos gustos, la vanidad, la idolatría, todo te trajo aquí. El miedo se apoderó de su cuerpo y sintió que las lágrimas fluían, pero su cuerpo estaba quieto. Era como si estuviera congelada, incapaz de reaccionar, huir o incluso gritar. Se dio cuenta de que estaba viendo algo que nadie debería ver. Sin embargo, lo que más la aterrorizaba no era el ambiente oscuro ni las entidades que la rodeaban. Fue la comprensión de que esto era más que un sueño o una alucinación. Todo parecía tan real que cada fibra de tu ser sabía que era verdad. No se podía negar. La habían llevado a un lugar que, hasta ese momento, creía que era solo un concepto, una idea utilizada para asustar a la gente. Pero ahí estaba ella, enfrentada a algo que no podía controlar, algo que la hacía cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Cuando finalmente logró reaccionar, intentó correr, pero no había a dónde ir. El suelo pareció moverse, como si intentara tragarla,
y las voces a su alrededor se hicieron más fuertes. La palabra infierno resonó en su mente, incluso si nadie la dijo directamente. Fue en ese momento que empezó a notar los detalles más inquietantes. Había gente en este lugar, o al menos lo que parecían ser personas. No gritaban como en una película de terror, pero sus rostros transmitían una desesperación que las palabras no podían describir. Parecían perdidos, como si estuvieran atrapados en sus propias mentes, reviviendo algo una y otra vez. Y fue entonces cuando comprendió. Eran almas atrapadas, que pagaban por las decisiones que habían tomado en la vida. ¿Pero por qué estaba ella allí? Esa fue la pregunta que resonó en su mente, hasta que llegó la respuesta, clara y directa. Porque tú también elegiste este camino. Tus acciones, tus prioridades, tu apego a lo que no tiene valor eterno, todo esto te trajo aquí. Esas palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Sabía en el fondo que estaba viviendo una vida vacía, pero nunca imaginó que podría tener consecuencias tan profundas. Todo parecía tener sentido ahora. Las redes sociales, que habían sido su fuente de reconocimiento y éxito, eran, en realidad, una trampa. Una de las muchas trampas que se utilizan para desviar a la gente de lo que realmente importa. De repente, hubo un cambio en el ambiente. Una luz comenzó a aparecer a lo lejos, débil al principio, pero haciéndose más brillante a medida que se acercaba. Las sombras retrocedieron y el olor a azufre dio paso a algo que no podía describir, pero que le traía una sensación de alivio y esperanza. Fue entonces cuando escuchó otra voz, diferente a la anterior. Aún tienes una opción. Esta no tiene por qué ser tu eternidad. Estas palabras resonaron en su interior, como un soplo de vida en medio de la desesperación. De regreso a la realidad, se despertó en el piso de la sala, jadeando, como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era real o simplemente una proyección de su mente cansada? Pero al mirar a su alrededor, notó que algo había cambiado. La pesadez que sentía antes todavía estaba ahí, pero junto a ella había una nueva comprensión. Sabía que le habían dado una advertencia, una oportunidad de cambiar. Ahora quiero saber, ¿crees que nuestras decisiones diarias pueden tener un impacto eterno? Comenta, sí, lo creo, o comparte tu opinión. Su participación es importante y ayuda a mantener viva nuestra conversación. Después de esa experiencia sobrenatural que cambió por completo su percepción, algo empezó a tener sentido en su mente. Era como si todas las piezas de un rompecabezas, que antes estaban esparcidas, finalmente empezaban a encajar. Empezó a ver con claridad lo que hasta entonces parecía ser solo una herramienta de trabajo, una forma de llegar a la gente y ganarse la vida. Ahora, las redes sociales, que alguna vez fueron el centro de su existencia, parecieron revelarse como un campo de batalla invisible. Era una trampa tan bien tendida que incluso ella, que se consideraba inteligente y racional, había caído en ella sin darse cuenta. Pero, ¿cómo podría algo tan común, algo que forma parte de la vida diaria de miles de millones de personas, tener una influencia espiritual tan poderosa? Comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido desde el inicio de su andadura en el mundo digital. Cada publicación, cada selfie, cada momento cuidadosamente editado y publicado parecía estar cargado de intenciones que ahora reconocía como vacías. Las redes sociales, percibidas por muchos como un espacio de libertad, en realidad habían aprisionado su alma. El deseo de aprobación, el deseo de me gusta, la búsqueda incesante de seguidores y engagement eran como cadenas invisibles que la mantenían cautiva en un ciclo sin fin. Recordó las palabras que escuchó en esa visión. Tú ya eres nuestro. Gustos, vanidad, idolatría, todo tenía sentido ahora. Cuanto más reflexionaba, más entendía cómo las redes sociales actuaban como escenario de distracción. No se trataba solo de vanidad o del deseo de ser visto.
era algo mucho más profundo. La búsqueda de atención fue en realidad un reemplazo de la búsqueda de algo más grande. ¿Cuántas veces ha ignorado momentos de introspección u oración porque estaba ocupada creando contenido? ¿Cuántas personas, como ella, estaban distraídas, pasando horas de sus días revisando interminables feeds, siendo bombardeadas constantemente con imágenes y mensajes que solo alimentaban la comparación y la insatisfacción? Se preguntó cuántas almas se estaban perdiendo, alejándose de Dios, porque simplemente ya no podían escuchar la voz de la verdad en medio del ruido constante de las redes. Su percepción cambió completamente cuando empezó a analizar el impacto psicológico y emocional de todo ello. Las redes sociales crearon un falso sentido de pertenencia, cuando en realidad alimentaron una soledad aún mayor. La gente realmente no conectaba. Ellos compitieron. Era como si estuvieran en una vitrina, cada uno tratando de demostrar que tenía la vida más perfecta, la felicidad más verdadera. Pero, en el fondo, todos estaban vacíos, atrapados en las mismas trampas. Se dio cuenta de que el orgullo y la idolatría que crecían en ese ambiente eran puertas abiertas a influencias espirituales negativas. Después de todo, ¿quién fue el verdadero dueño de su vida? ¿Dios o la validación que buscaba en línea? Una noche, mientras revisaba su contenido anterior, tuvo un momento de epifanía. Al mirar los pies de foto que solía escribir y las fotos que publicaba, se dio cuenta de que todo giraba en torno a ella misma. Incluso cuando el mensaje parecía positivo o inspirador, en el fondo no era más que otro intento de autopromoción. Fue entonces cuando comprendió que había sido seducida por el mayor error de todos, la falsa sensación de control. En las redes sociales, podía crear su propia narrativa, solo podía mostrar lo que quería que la gente viera, pero al hacerlo, se ocultaba la realidad incluso a sí misma. Eso fue exactamente lo que la alejó tanto de Dios. A partir de entonces empezó a prestar atención a cómo se estructuraban las plataformas digitales. No fue coincidencia que fueran tan adictivos. Me gusta, comentarios, visualizaciones, todo. Esto funcionaba como un sistema de recompensa, diseñado para que la gente quisiera más, publicara más y se perdiera más en la búsqueda de algo que nunca sería suficiente. Empezó a ver que todo era una distracción diseñada para alejar a la gente de lo que realmente importaba. La frase que resonó en su mente fue: ¿cuántas horas le dedicas a Dios y cuántas horas le dedicas a las redes sociales? La respuesta era aterradora, pero era la realidad de miles de millones de personas atrapadas en el mismo ciclo. Y fue en ese momento cuando empezó a notar algo aún más preocupante. Las redes sociales no eran solo una herramienta de distracción, también fueron instrumentos de manipulación. Todo allí parecía estar encaminado a controlar lo que la gente pensaba, cómo sentía e incluso cómo veía la vida. Y en la visión espiritual que tuvo, quedó claro que esto no era solo una coincidencia. Fue una estrategia, una trampa. El enemigo sabía que mientras mantuviera a la gente distraída y obsesionada con lo superficial, no tendrían tiempo ni espacio mental para reflexionar sobre sus almas. Se dio cuenta de que las redes sociales eran mucho más que plataformas. Eran un campo de batalla espiritual. Lo que parecía ser solo entretenimiento era, en realidad, un caldo de cultivo para el orgullo, la envidia, el resentimiento y la idolatría. Y cuanto más tiempo pasaban allí, más se alejaban de Dios. Cada me gusta, cada comparación, cada momento de insatisfacción fue una oportunidad para que fuerzas espirituales negativas se infiltraran en sus vidas. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo dedicas a las redes sociales y su impacto en tu vida? Comenta. Quiero reflexionar más. O comparte tu opinión. Su participación es una manera de mantener viva esta conversación y ayudarnos mutuamente a ver lo que a menudo pasa desapercibido. Después de tantas reflexiones, esa visión que tuvo la noche en que oró por primera vez en años tomó aún mayor peso.
No podía olvidar los detalles, las imágenes que aparecían en su mente, el olor a azufre que parecía demasiado real para ser solo producto de su imaginación. Todas esas sombras, esas almas atrapadas, la perseguían día y noche, y sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto. El infierno, que antes parecía algo lejano e incluso simbólico, era ahora una realidad grabada en su mente y corazón. Ya no podía negarlo. Una noche, cuando estaba sola, decidió revisitar mentalmente lo que había presenciado. Cerró los ojos, oró pidiendo valor y empezó a recordar. En esa visión, lo que más la llamó la atención no fue solo el ambiente oscuro y opresivo, sino la presencia de tantas almas. Algunas de estas almas eran completamente irreconocibles, pero otras le parecían familiares, como si se hubiera cruzado con ellas en algún momento de su vida. La desesperación en los ojos de estas personas era algo imposible de olvidar. No fue solo sufrimiento físico, era como si cada uno de ellos cargara con el peso de las decisiones equivocadas que habían tomado, viviendo en un ciclo eterno de culpa y arrepentimiento. Entre esas almas, había una figura que le llamó la atención de manera especial. Era una mujer, una figura que pronto se dio cuenta de que era alguien que había sido famoso en vida. No era alguien a quien conocía personalmente, pero sabía, de alguna manera, que esta mujer había sido una celebridad. La mujer estaba rodeada de destellos de luz, como si todavía estuviera en el centro de atención, pero estos destellos parecían quemarle la piel, causándole un sufrimiento visible. Ella gritó, pero sus gritos no eran de dolor físico. Eran gritos de arrepentimiento, como diciendo una y otra vez: «Cambié todo. Cambié lo eterno por lo momentáneo». Estas palabras resonaron a su alrededor, y era imposible ignorar la angustia en su voz. La bloguera supo, en ese momento, que estaba viendo un mensaje claro sobre la fama. Todas las cosas que el mundo considera valiosas, belleza, popularidad, aprobación, eran insignificantes en ese lugar. De hecho, fueron estas mismas cosas las que trajeron a muchas almas allí. Cuanto más pensaba en ello, más entendía que la fama, que parecía un regalo, era en realidad una trampa peligrosa. No se trataba solo de personajes famosos que terminaron perdiéndose. Se trataba de todos aquellos que idolatraban a estas figuras, queriendo alcanzar el mismo estilo de vida. ¿Cuántas personas, sin darse cuenta, entregaron su vida a la búsqueda del reconocimiento, para descubrir demasiado tarde que perseguían algo vacío? Lo más aterrador fue darme cuenta de cómo esta búsqueda estaba impulsada por algo mucho más grande que la simple ambición. Comenzó a conectar los puntos y comprendió que lo que ella veía como el sistema de redes sociales era, de hecho, parte de una estrategia espiritual. No era casualidad que tanta gente estuviera tan obsesionada con sus imágenes, el número de seguidores o la aprobación de extraños. Todo esto era parte de un plan más grande, un plan para distraer a las personas y mantenerlas enfocadas en lo superficial, mientras perdían por completo la noción de lo que realmente importaba, su conexión con Dios. En un momento de la visión, vio un gran escenario. Era un escenario de lujo, con luces brillantes y un público que aplaudía sin parar. En el centro del escenario había una figura que, al principio, parecía hermosa y majestuosa, pero cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ojos de esa figura eran fríos, calculadores, y llevaban una energía opresiva. Se dio cuenta de que no estaba ante un ser humano común y corriente, sino una representación del mal, una fuerza espiritual que utilizaba la apariencia de belleza y poder para engañar. Y fue entonces que escuchó otra frase que marcó su alma: «Mientras aplauden, se pierden». Esa frase fue como un golpe a su conciencia. Comprendió que muchos de los aplausos que recibió en la vida eran, en realidad, ecos de una validación que solo la alejaban de su verdadero propósito. Toda esa idea de éxito, que parecía tan atractiva, era una ilusión. Recordó las horas que pasó tratando de capturar la foto perfecta,
la ansiedad que sentía esperando recibir me gusta y comentarios. Todo parecía una tontería ahora, pero en ese momento era su única preocupación. Se preguntó cuántas personas vivirían exactamente de la misma manera, atrapadas en este ciclo interminable de búsqueda de aprobación. Fue entonces cuando apareció otra escena en su mente. Vio una multitud caminando hacia un abismo. Cada persona estaba tan concentrada en sí misma que ni siquiera entendía lo que estaba por suceder. Algunos miraban sus teléfonos móviles, otros estaban ocupados tomándose selfies, y nadie parecía darse cuenta del peligro que se avecinaba. Lo único que tenían en común era su mirada vacía, como si ya hubieran dejado de luchar por algo más grande. Quería gritar, quería advertirles, pero sabía que muchas de esas personas no la escucharían. Ahora quiero saber, ¿has reflexionado alguna vez sobre el impacto que la búsqueda de aprobación puede tener en tu vida? Comenta, quiero ver la verdad, o comparte tu opinión. Tus palabras son importantes y pueden ayudar a otras personas a despertar también. Después de esa inquietante visión, empezó a observar todo con otros ojos. La fama, las redes sociales e incluso las interacciones en línea que parecían tan inofensivas comenzaron a adquirir un peso completamente diferente. Era como si le hubieran quitado un velo de los ojos, revelando algo que siempre había estado ahí, pero que antes no había podido ver. A partir de entonces ya no pude ignorar las señales. La presencia de algo espiritual detrás de lo que parecía ser solo entretenimiento digital comenzó a hacerse cada vez más evidente. Recordaba vívidamente las palabras que resonaron durante su experiencia. Gustos, vanidad, idolatría. Estas no eran solo características de los comportamientos humanos, eran herramientas. Y la pregunta que nunca abandonó su mente fue: ¿las herramientas de quién? ¿Quién o qué estuvo detrás de la creación de esta estructura que atrapa a miles de millones de personas cada día, agotando su tiempo, su energía e incluso su esperanza? Poco a poco empezó a darse cuenta de que, así como el mundo físico está lleno de buenas y malas influencias, el mundo digital también era un territorio en disputa. Una de las cosas que más la sorprendió fue cómo las redes sociales amplificaron ciertos comportamientos de una manera casi sobrenatural. Notó cómo la envidia, el orgullo y la comparación se fomentaban sin que nadie se diera cuenta. Con cada publicación perfecta que hacía, sabía que, en algún lugar, alguien la miraba y se sentía inferior. No fue intencional de su parte, pero fue un efecto inevitable. Y lo más inquietante fue pensar que esto no fue casualidad. Comenzó a creer que había algo más grande detrás del funcionamiento de estas plataformas, algo que manipulaba las emociones y los deseos de las personas. Fue entonces cuando empezó a recordar momentos específicos en los que sentía una presencia diferente mientras trabajaba. No era algo físico, sino una sensación de que la estaban observando, como si algo o alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Antes, lo había descartado como estrés o paranoia, pero ahora tenía sentido. Era como si estas entidades, que ahora sabía que existían, estuvieran esperando una oportunidad, un momento de debilidad para actuar. Y en el mundo digital, estas lagunas eran abundantes. Cada vez que alguien se dejaba llevar por el odio, el juicio o incluso el simple deseo de reconocimiento, estas puertas espirituales se abrían. Un día, mientras revisaba sus publicaciones antiguas, notó algo que la hizo estremecerse. Había patrones en todo lo que hacía. La elección de las palabras en los pies de foto, las imágenes que publicó e incluso las veces que publicó, parecían estar influenciadas por algo que no solo provenía de ella. Se preguntó cuántas decisiones había tomado, creyendo que eran suyas, pero que en realidad podrían haber sido susurradas en su mente por fuerzas que no entendía. Esta comprensión la hizo preguntarse si las personas que la rodeaban también eran víctimas de este tipo de influencia, actuando como si tuvieran el control, pero siendo guiadas por algo que ni siquiera sabían que existía.
Otro momento notable fue cuando empezó a prestar más atención a las interacciones en las redes sociales. Comentarios de odio, discusiones interminables y personas exponiendo sus vidas de una manera que parecía casi desesperada. Era como si lo peor de todos se amplificara en el entorno digital. Se preguntó por qué sucedía esto y llegó a la conclusión de que el anonimato y la distancia creaban una ilusión de seguridad. Pero espiritualmente, estas acciones tuvieron consecuencias. Cada palabra negativa, cada mal pensamiento compartido, era como combustible que alimentaba algo mucho más grande. También empezó a darse cuenta de cómo la música, las imágenes y hasta los memes jugaban un papel importante en este escenario. Todo parecía tan inofensivo, pero llevaba mensajes subliminales que influyeban en las emociones y pensamientos de las personas. ¿Cuántas veces se había sentido mal después de pasar horas consumiendo contenido sin propósito? ¿Cuántas veces has salido de una sesión de redes sociales sintiéndote peor que cuando empezaste? Estos momentos, que antes le parecían normales, ahora los veía como trampas cuidadosamente planeadas. No pudo evitar pensar en cuántas personas vivían sus vidas sin darse cuenta del peso espiritual de sus acciones en línea. Las redes sociales parecían ser más que simples herramientas de conexión. Eran como una especie de portal. No un portal físico, sino un espacio donde los límites entre los mundos físico y espiritual eran más frágiles. Y para ella, darse cuenta de ello fue aterrador, porque sabía que muchas personas nunca se detendrían a reflexionar sobre ello. Este descubrimiento trajo un sentimiento de urgencia. Sintió que necesitaba alertar a la gente, ayudarla a ver lo que estaba sucediendo detrás de escena en el mundo digital. Pero al mismo tiempo, sabía que no todos estarían dispuestos a escuchar. Era más fácil creer que todo era paranoia o exageración. Y para muchos, era más cómodo seguir viviendo en la ignorancia, sin cuestionar qué había realmente detrás de sus elecciones y comportamientos en línea. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto espiritual de tus interacciones en línea? Comenta, elijo mirar, o comparte tu reflexión sobre lo que estamos comentando. Tus palabras pueden abrir los ojos de alguien que aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Después de tantas revelaciones inquietantes y de comprender finalmente que su vida se había convertido en una pieza de un juego mucho más grande de lo que podía imaginar, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El peso de todo lo que veía, sentía y entendía le parecía abrumador, como si fuera imposible seguir viviendo de la misma manera. A partir de ese momento, su rutina se convirtió en una constante lucha interna. Incluso cuando intentaba actuar como si todo fuera normal, algo siempre la devolvía a las verdades que ahora sabía que ya no podía ignorar. Era como si su alma estuviera gritando, rogando por un camino, por una respuesta que aliviara ese dolor invisible. Fue en una noche particularmente difícil que llegó al punto más bajo de su viaje. A pesar de haber tomado la decisión de alejarse de las redes sociales, la sensación de vacío todavía la consumía. Sin las distracciones del mundo digital, sin los me gusta y la validación constante, todo lo que quedaba era ella misma y el peso de las decisiones que había tomado. En ese estado de vulnerabilidad, volvió a sentir esa presencia que había experimentado antes. Pero esta vez, no era una presencia oscura como las que había encontrado en la visión del infierno. Era algo diferente, algo que solo podía describir como una paz inexplicable. De repente, la invadió una necesidad incontrolable de hablar con Dios. No sabía cómo, ni siquiera sabía por dónde empezar. Habían pasado años desde que había dicho algún tipo de oración real. Recordaba las oraciones mecánicas de su infancia, enseñadas por su abuela, pero nunca había hablado con Dios con el corazón abierto. En ese momento, sin saber con seguridad si la escucharían, se arrodilló. Las palabras no llegaron de inmediato. Lo único que podía hacer era llorar, lágrimas silenciosas que cargaban con todo el peso de años de dolor, arrepentimiento y confusión. Cuando finalmente encontró la fuerza para hablar, sus palabras fueron simples,
pero llenas de sinceridad. Dios, no sé si todavía me escuchas, pero por favor muéstrame lo que necesito hacer. No puedo seguir así más. Fue una oración, corta pero poderosa, y la respuesta no se hizo esperar. No era algo audible ni visible, sino un sentimiento que se apoderó de ella por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Era como si una luz suave llenara todos los rincones oscuros de su alma. En medio de esta experiencia, una palabra apareció en su mente, tan clara como si alguien le hubiera susurrado al oído: arrepentirse. Al principio ella estaba confundida. ¿Arrepentimiento? ¿Qué? Pero al reflexionar sobre todo lo que había experimentado y las decisiones que la llevaron allí, empezó a comprender. No se trataba solo de las redes sociales, el tiempo que había perdido o las trampas espirituales en las que había caído. Se trataba de todo. Se trataba de cómo había permitido que su vida fuera impulsada por el orgullo, la vanidad y la búsqueda de reconocimiento. Se trataba de cómo había ignorado la presencia de Dios durante tanto tiempo, colocando otras cosas en el centro de su existencia. En ese momento, todavía arrodillada, empezó a confesarlo todo. No superficialmente, sino con una sinceridad que brotaba de lo más profundo de su alma. Cada error, cada elección que ella sabía que era incorrecta, cada momento que puso al mundo por encima de Dios, lo puso delante de él. Y mientras lo hacía, sintió como si le quitaran un peso gigantesco de los hombros. No fue solo un alivio emocional, era algo espiritual. Sabía que estaba siendo escuchada, que sus palabras llegaban a Dios. Después de eso, sucedió algo extraordinario. Mientras aún estaba con los ojos cerrados, en oración, una imagen apareció en su mente. Era una escena completamente opuesta a la visión del infierno que había visto antes. En lugar de oscuridad, había luz. En lugar de desesperación, había esperanza. Vio una figura resplandeciente, envuelta en una luz que parecía irradiar amor y paz. La figura no decía nada, pero su mera presencia transmitía un mensaje claro: estoy aquí. Esa breve visión fue suficiente para cambiarlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito mayor. A partir de ese momento empezó a buscar respuestas con aún más intensidad. Quería entender lo que Dios estaba tratando de decir. ¿Qué quería que ella hiciera con todo lo que había aprendido? Cada día era una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para dejar atrás el pasado y seguir un camino diferente. Pero también fue un desafío constante. Las tentaciones y las dudas no desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo momentos en los que volvió a sentirse perdida, pero ahora tenía algo que antes no tenía: fe. Sabía que este viaje no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba ese sentimiento de paz que había sentido mientras oraba. Esa luz que parecía haber llenado cada parte de su alma. Esto fue lo que la motivó a continuar, a buscar más y a compartir lo aprendido con otras personas. Y ahora quiero saber, ¿alguna vez has tenido un momento en el que sentiste la presencia de Dios tan claramente que no podías negarla? Comenta: creo en la presencia de Dios, o comparte tu experiencia. Tus palabras pueden inspirar a otras personas que buscan algo más grande. Después de ese extraordinario encuentro con Dios, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Algo había cambiado profundamente dentro de ella. Era como si ahora cada decisión, por pequeña que fuera, tuviera un peso espiritual que no había visto antes. Comenzó a darse cuenta de cómo las decisiones cotidianas, aquellas que a menudo parecen banales o automáticas, tuvieron un impacto mucho mayor del que podría haber imaginado. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento fue una oportunidad para alinearnos con el propósito que Dios nos había revelado, o, por el contrario, distanciarnos de él. La primera lección que aprendió fue sobre el poder del tiempo.
Comenzó a analizar cómo pasaba sus horas y se dio cuenta de que, durante años, había dedicado gran parte de su vida a cosas que no tenían valor eterno. Las redes sociales, que alguna vez ocuparon interminables horas de sus días, ahora parecían una clara trampa. No porque fueran, en sí mismos, malos, sino porque la forma en que ella los usaba, lo era. Con cada momento que pasaba comparándose, buscando aprobación o consumiendo contenido vacío, en realidad se estaba alejando de algo mucho más importante: su conexión con Dios y el propósito que Él tenía para su vida. Comenzó a comprender que lo que parecía solo una publicación más, o solo un minuto más en línea, era en realidad una elección. Y cada una de esas elecciones moldeó el tipo de persona en la que se estaba convirtiendo. Esta comprensión la llevó a hacer un cambio radical. Ahora, antes de tomar cualquier decisión, ya sea qué ver, qué publicar o incluso qué decir, se detuvo y reflexionó: ¿esto me acerca o me aleja de Dios? ¿Me hace crecer espiritualmente o me ata a las cosas de este mundo? No fue fácil. A menudo se sentía tentada a volver a sus viejos hábitos, pero la diferencia era que ahora era consciente. Y la conciencia marcó la diferencia. Otra poderosa lección llegó cuando empezó a cuidar sus palabras. Antes hablaba sin pensar. Ya, sea en conversaciones cotidianas o en los pies de foto que escribía para mis publicaciones. Pero ahora comprendió que cada palabra tenía peso. Las palabras pueden construir o destruir. Pueden traer vida o causar heridas profundas. Y, peor aún, las palabras dichas con orgullo, envidia o juicio eran como semillas que, tarde o temprano, darían frutos amargos. Se dio cuenta de que incluso los comentarios que hacía en las redes sociales, que antes parecían tan insignificantes, tenían un impacto espiritual. Luego comenzó a medir cuidadosamente sus palabras, sabiendo que cada una de ellas debía reflejar el amor y la verdad de Dios. Una tercera lección llegó cuando comenzó a reflexionar sobre los deseos que guiaron sus decisiones. ¿Por qué quería ser reconocida? ¿Por qué quería tanto la aprobación de la gente? Estos deseos, que antes parecían naturales e incluso necesarios, ahora revelaban algo más profundo. Eran señales de que, en algún momento, había quitado a Dios del centro de su vida y se había colocado a sí misma. La búsqueda incesante de validación era, de hecho, el reflejo de una herida espiritual, un vacío que solo podía llenarse con la presencia de Dios. Pero quizás la lección más impactante fue la del impacto colectivo de las decisiones individuales. Comenzó a darse cuenta de que sus acciones no solo la afectaban a ella misma. Cada decisión que tomó, lo que publicó, lo que dijo, lo que decidió compartir, tenía el poder de influir en otras personas. Recordó las palabras que escuchó en su visión: mientras aplauden, se pierden. Esta frase resonó en su mente y la hizo reflexionar sobre cómo, durante tanto tiempo, había contribuido a la idolatría y vanidad de los demás, sin siquiera darse cuenta. Sus publicaciones, que alguna vez parecieron simplemente inspiración, en realidad alimentaron un ciclo de comparación e insatisfacción en sus seguidores. Esta conciencia supuso un peso, pero también un sentido de responsabilidad. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía utilizar su experiencia para advertir e inspirar a otros. Se volvió intencional en todo lo que hacía, tratando de convertir incluso las decisiones más pequeñas en oportunidades para glorificar a Dios. Ya no se trataba de ella, de su imagen o de su éxito. Ahora se trataba de algo mucho más grande, algo eterno. Sin embargo, hubo momentos en que el peso de esta responsabilidad parecía demasiado. Había días en los que se sentía tentada a volver a sus viejos hábitos, a buscar de nuevo la salida fácil. Pero en esos momentos recordó todo lo que Dios le había mostrado. Recordó el infierno, aquellas almas atrapadas en la desesperación, las sombras que la rodeaban y las palabras que resonaban en su mente. También recordó la luz que vio, la presencia de Dios que trajo paz en medio del caos.
Estos recuerdos eran como un faro que la guiaba de regreso al camino correcto cada vez que sentía que podía perderse. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo tus elecciones diarias afectan tu vida espiritual? Comenta, mis elecciones importan, o comparte algo que te haya marcado. Tus palabras pueden ser una inspiración para otras personas que, como tú, intentan tomar mejores decisiones cada día. Después de todo lo que había vivido, aprendido y experimentado, estaba claro que su historia no podía ser solo una experiencia personal. Estaba sucediendo algo mucho más grande, algo que trascendía su propia vida. Comprendió que su viaje tenía un propósito: alertar a los demás y guiarlos a una reflexión más profunda sobre sus elecciones, sus prioridades y el impacto de sus acciones. Era como si Dios hubiera puesto en sus manos la responsabilidad de entregar un mensaje urgente a un mundo que muchas veces prefiere no escucharlo. Comenzó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Durante mucho tiempo vivió como si fuera invencible, como si tuviera control absoluto sobre su trayectoria. Pero la verdad que aprendió, de una manera tan dura e impactante, es que la vida se compone de momentos, y cada momento es una oportunidad para elegir un camino diferente. Mientras estamos tan ocupados con nuestras rutinas, con las presiones de la vida cotidiana, con la búsqueda del éxito o la aceptación, en realidad estamos tomando decisiones que dan forma no solo al presente, sino también a nuestro futuro espiritual. Se dio cuenta de que era hora de hacer preguntas difíciles, preguntas que a menudo evitamos por miedo a las respuestas. ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos con nuestras acciones diarias? Las decisiones que tomamos todos los días, incluso aquellas que parecen pequeñas, nos acercan a Dios o nos alejan más de Él. Y, quizás lo más importante, ¿estamos viviendo de una manera que refleje el propósito para el cual fuimos creados? ¿O simplemente nos dejamos llevar sin pensar en las consecuencias? Estas reflexiones empezaron a cambiar por completo su forma de ver el mundo. Cada interacción, cada decisión, cada pensamiento tenía un significado mayor. Comenzó a mirar a las personas que la rodeaban, amigos, familiares e incluso extraños en la calle, con otros ojos. ¿Quién de estas personas quedó atrapada en la misma trampa en la que ella había vivido durante tanto tiempo? ¿Cuántos caminaban hacia el abismo sin darse cuenta, cegados por las distracciones e ilusiones de este mundo? Era imposible ignorarlo. Un día, mientras meditaba sobre todo lo que había aprendido, sintió una profunda necesidad de hablar directamente con quien estuviera dispuesto a escuchar. Sentí que necesitaba rogarle a la gente que se detuviera por un momento y mirara sus propias vidas con honestidad, no para juzgar, sino para despertar. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tus elecciones diarias podrían estar definiendo tu destino eterno? Quiso preguntar. La pregunta no era sobre grandes pecados o errores evidentes, sino sobre las pequeñas decisiones, las que tomamos automáticamente, sin darnos cuenta de que vamos por un camino peligroso. Comenzó a compartir su historia y sus lecciones con más frecuencia, pero no de manera acusatoria o crítica. Sabía que a nadie le gusta enfrentarse directamente a sus errores. En cambio, habló con empatía, con el corazón abierto, recordando a la gente que ella misma había sido víctima de las mismas trampas. Sabía lo fácil que era perderse y lo difícil que era admitir que estaba en el camino equivocado. Pero también sabía que cuando tomamos la decisión de cambiar, Dios está listo para recibirnos y guiarnos. Los mensajes que compartió no fueron solo una invitación a la reflexión, sino también un llamado a la acción. Quería que la gente entendiera que no basta con reconocer que algo anda mal, hay que hacer algo al respecto. Debemos elegir, cada día, vivir de una manera que refleje nuestros valores y propósito espiritual. No es fácil. Las tentaciones están en todas partes, y el mundo trata constantemente de hacernos regresar a viejas formas de vida. Pero cada esfuerzo, cada paso en la dirección correcta, vale la pena.
ella entendió que no todos estarían listos para escuchar o aceptar su mensaje, y esto fue algo que la entristeció profundamente. Pero también sabía que no era su responsabilidad cambiar a las personas, solo plantar la semilla. Era Dios quien haría la obra de tocar los corazones. Todo lo que podía hacer era ser fiel al llamado que había recibido, compartir su historia y orar para que de alguna manera sus palabras encontraran a quienes necesitaban escucharlas. Y ahora quiere que te detengas y reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Qué ha ocupado tu tiempo, tus pensamientos y tus acciones? ¿Has estado buscando algo más grande o te estás dejando llevar por las distracciones de este mundo? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias, porque al final lo que realmente importa no son las cosas que acumulamos, los éxitos que conseguimos o la aprobación que recibimos de los demás. Lo que importa es nuestra conexión con Dios, el propósito que estamos viviendo y el impacto que dejamos en el mundo que nos rodea. Y quiero escucharte. Comenta a continuación. Elijo reflexionar. O comparte algo que haya tocado tu corazón. Tus palabras podrían ser el comienzo de un cambio no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes están leyendo. Creemos un espacio donde podamos crecer juntos, donde podamos apoyarnos y ayudarnos a ver la verdad que muchas veces se esconde ante nuestros ojos. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera. Y quiero invitarlos a reflexionar sobre todo lo que compartimos hoy. ¿Cómo te impactó esta historia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o te hizo pensar en tu propia vida? Este es el momento de conectarte, de abrir tu corazón y compartir lo que Dios te habló a través de este video. Comenta aquí abajo. Sentí la voz de Dios en este video, y si lo sientes en tu corazón, comparte con nosotros cómo este mensaje impactó tu viaje. Tu comentario puede ser un testimonio poderoso, capaz de inspirar a otras personas que también necesitan escuchar lo que tienes que decir. No subestimes el poder de tus palabras. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo, fe y transformación, donde cada persona es parte fundamental de algo más grande. Si este contenido te tocó el alma, quiero animarte a ser parte de esta misión. Haga clic en el inscribirse ahora mismo para seguir recibiendo videos como este, llenos de mensajes transformadores y reflexiones que pueden cambiar vidas. Activa la campanita para no perderte nunca una nueva publicación. Recién estamos comenzando este viaje y quiero que estés con nosotros en cada paso del camino. Además, si cree que este mensaje podría bendecir a alguien que conoce, comparta este video. Quizás haya una persona en tu vida que necesite exactamente esta palabra, pero aún no sepa dónde encontrarla. Sé el puente que Dios pueda usar para llegar a esa persona. Y no olvides dejar el tuyo. ¿Cómo? Parece poco, pero cada me gusta ayuda a difundir este mensaje a más personas. Es una manera simple pero poderosa de apoyar esa misión. Cada una de tus acciones, comentar, dar me gusta, compartir, tiene el potencial de difundir la verdad y tocar corazones que esperan una señal. Y antes de irnos, quiero hacerte una última invitación. Aquí, en la pantalla final, ya está disponible el siguiente video. Creo que puede ser la continuación de lo que Dios empezó a hablarles hoy. Haz clic y mira, porque cada mensaje está conectado y puede llevarte aún más profundamente a la presencia de Dios. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y la de toda tu familia. Que Él ilumine tus caminos, guíe tus elecciones y te dé la fuerza para vivir el propósito que tiene para ti. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y atención y por ser parte de esta misión tan especial. Hasta el próximo video.